Esto es un trabajo realizado por Roberto Ruiz y Maximiliano Peralta, como parte de una actividad de la materia de Ciudadanía Global, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. A lo largo de la historia, la evolución del ser humano ha generado conflictos políticos, jurídicos, económicos, sociales, religiosos, culturales, básicamente conflictos de cualquier tipo. Esos conflictos generan consecuencias en cada uno de los aspectos que forman a una sociedad. Una de las consecuencias más grandes es la migración. Antes de hablar de los tipos de migración o bien de las consecuencias que la misma genera, es de suma importancia definir, conocer y sobre todo entender este concepto. Según el INE, la migración es definida como los cambios de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, por ejemplo, de una región a otra o de un país a otro. En los cambios de residencia de las personas de un lugar geográfico a otro intervienen una serie de factores personales, familiares, económicos que inciden de distintas formas en la decisión de migrar. También influye la distancia geográfica, las condiciones de los lugares de origen y de destino, entre otros. Teniendo en cuenta que es la migración, ahora podemos adentrarnos a las siguientes situaciones sufridas por los migrantes. Comenzando con la criminalización, un acto implementado por el país receptor de los mismos, en el cual a través de políticas, conductas o palabras se criminaliza injustamente a los migrantes. A pesar de que la criminalización de las personas que cruzan o intentan cruzar las fronteras no es la solución para enfrentar el desafío de la migración irregular, sino que contribuye al aumento de la intolerancia, xenofobia y la exclusión social de los migrantes. Continuando con la victimización, una práctica puesta en marcha por los mismos migrantes, derivada de todos los abusos sufridos en el transcurso de su viaje a una nueva vida. Los estudios de victimización ponen de manifiesto que el riesgo de ser víctima no se distribuye de manera uniforme entre la población, sino que existen determinados colectivos que tienen un riesgo diferencial por razones diversas. Algunos estudios han reflejado que los migrantes tendrían un riesgo más alto de ser víctima. La diferencia se podría explicar por circunstancias intrínsecas a la condición de un migrante, como el hecho de tener un estatus jurídico diferenciado en que no disfruten de los mismos derechos que la población autóctona. Por último, la discriminación. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Los grupos más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México, es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino, casi siempre Estados Unidos. Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural, la violencia de grupos criminales, las detenciones arbitrarias, la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros. Ahora que ya sabemos algunas de las situaciones sufridas por los migrantes, adentrémonos a uno de los casos de migración más importantes alrededor del mundo, la bestia, caso derivado de distintas situaciones complicadas vividas en Centroamérica. Situaciones mayormente económicas presentadas por factores como la inflación, el poco poder adquisitivo y en un extremo tristemente común, la pobreza. A la intemperie, subidos en el lomo de la bestia, los migrantes se exponen a las inclemencias del sol y la lluvia. Con cada curva o frenada es un peligro mayor. Caiga quien caiga en la vía, él no se va a detener, él sigue su camino, dice Faisy. La bestia ha dejado muchas víctimas a sus espaldas. El riesgo aumenta con la presencia de cárteles del narcotráfico que controlan las zonas por las que atraviesa el tren. Los robos son frecuentes, los delincuentes matan por zapatos o comida y a veces lanzan los cuerpos a fosas comunes. Este tren de carga es la vía más rápida para llegar a la frontera con Estados Unidos y la más peligrosa. Muchos migrantes caen a las vías, mueren atropellados o quedan mutilados. Otros son asaltados por bandas criminales o sufren violaciones. Aún así, se arriesgan. La mayoría vienen de Honduras, El Salvador y Guatemala. El tren de la muerte es conocido. Saben que pueden perder la vida, pero la desesperación ante la violencia y la falta de perspectivas en sus países de Centroamérica les lleva a subirse a la bestia, el peligroso tren de carga que atraviesa México y llega hasta la frontera estadounidense. Para muchos es la última oportunidad de alcanzar su soñado destino sin los costes que supondría el viaje. Se estima que entre 400,000 y 500,000 personas se arriesgan cada año en el tren de la muerte. Lo que no se sabe es cuántas no logran subirse al tren en marcha y terminan heridas o muertas.
ha sido la consecuencia de la abundancia de intereses y de la falta de empatía hacia las condiciones, derechos y beneficios que una vida digna pueda traer. La historia nos ha enseñado que lamentablemente la forma más rápida y efectiva de progresar como sociedad mundial es a través del sufrimiento de un tercero, que tiene como consecuencia la toma de conciencia global y por ende la realización de las regulaciones apropiadas para no cometer los mismos errores. La migración no será la excepción para ese tipo de evolución, por lo que todavía nos falta un largo camino por recorrer antes de llegar a una evolución positiva del conflicto. Nosotros somos Roberto Ruiz y Maximiliano Peralta. Gracias por su atención.